Cuando llegamos aquí a Guadalajara, mi esposa, mis hijas y yo predicaba de 2 a 3 horas en los domingos. Me empezaron a llamar el pastor del Evangelio Eterno. Mi esposa se acuerda muy bien. Pero créeme que la gente no se iba, la gente se quedaba. Ahora tenemos el tiempo muy limitado. Voy a iniciar con un versículo que está en el libro de Efesios, capítulo 3, verso 10. Si se dan cuenta, es la primera vez que estamos aquí. Tenemos que habilitar muchas cosas. Entre ellas, poner aquí una pantalla para que ustedes puedan seguir. Los que no tienen mucha habilidad para la Biblia puedan seguir, pero mientras tanto les voy a dar este versículo. Dice que la multiforme sabiduría de Dios se habrá ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia está encargada de anunciar a los principados y a los potestades en los aires, en los lugares celestiales. Señor ruido. El Evangelio de la gloria de Dios. Así que ese lugar va a empezar a escuchar el Evangelio. Y el Evangelio significa buenas noticias. El Evangelio es lo que Cristo hizo en favor nuestro. Por lo que Cristo hizo ahora en favor nuestro, ahora Dios no está enojado con nosotros. Dios no busca lastimarnos. Dios no busca condenarnos. Dios busca sanarnos y darnos vida y vida abundante. Dios envía a su Hijo al sacrificio, a morir por nuestros pecados. Y gracias a su resurrección, nosotros no moriremos. Nosotros tenemos vida eterna. Nunca seremos castigados por nuestros pecados, porque Cristo ya fue lastimado por nuestros pecados. Murió Jesús por nuestros pecados, llevándolos a la cruz. Pero cuando resucitó al tercer día, Él resucitó sin nuestros pecados. Lo que significa que nuestros pecados quedaron en el madero, en la cruz. Eso significa que nuestros pecados ya no existen. En su resurrección hemos sido justificados. Si Él no hubiera resucitado, nosotros no hubiéramos sido justificados. No somos justos, somos justificados por la resurrección de Jesucristo. Acompáñame, te voy a dar una cita, Romanos capítulo 4, verso 25. La más interesante allá afuera que acá. Dice así el verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando Jesús resucitó, nosotros fuimos justificados. Y ahora Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados y ahora tenemos paz para con Dios. Dios ya no está molesto con nosotros, Dios no está enojado con nosotros, Dios no tiene algo en contra de nosotros. Ahora, Dios no te mide, no te analiza, no te pesa,
no te evalúa, no te califica por tus acciones, por tus pensamientos, por tus sentimientos, por lo que hayas hecho o lo que hayas dejado de hacer, sino que ahora Dios nos mide, ahora Dios nos analiza, Dios nos califica por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Porque también dice en Romanos 5:2, tenemos entrada por la fe esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dios nos ha colocado por esa paz y ese sacrificio de Cristo, Dios nos ha colocado en el lugar de su favor, en el lugar de su bendición, en el lugar de su gracia. Tenemos que entender esto. Tu justificación no dependió de ti. Tu justificación dependió de Jesucristo. Tu bendición presente tampoco depende de ti. No somos bendecidos en base a lo que somos, o en lo que hemos hecho, o en lo que hemos dejado de ser. Somos bendecidos según los hechos de Jesucristo. Lo que Jesucristo nos hizo, Dios lo ve en nosotros. Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, Dios lo ve en nosotros. Alguien me preguntó, pastor, ¿cómo es eso posible que Dios vea en nosotros lo que Jesucristo hizo hace 2000 años? Es muy sencillo, porque Dios nos entregó su naturaleza. El Espíritu de Cristo vive dentro de nosotros. Cuando Dios te ve al Espíritu de Cristo. No te ve a ti, no me ve a mí. Y cuando Dios te ve, Dios está satisfecho por lo que su Hijo Jesucristo hizo. Entonces está satisfecho contigo. Pastor, pero soy un pecador. Pastor, pero cometo pecados. Todos tus pecados han sido borrados. En tu vida pasada, lo que hayas hecho ha quedado borrado. Has sido justificado. En tu vida pasada, te quiero decir, incluyendo la mañana del día de hoy, ya es tu vida pasada. Ya has sido justificado. En el presente, estamos en la gracia de Dios, en la bendición de Dios, estamos en el favor de Dios. Ni tu justificación dependió de ti, y escúchame, ni tu posición de bendición depende de ti. Dependió de Jesucristo exclusivamente. Dios no te ve a ti sin Jesucristo. Dios no puede verte sin ver a Jesucristo, porque su naturaleza, su Espíritu Santo está dentro de ti. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19. Voy a dar lectura. 1 Corintios 6, 19. Voy a dar lectura. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales le pertenecen a Dios. Somos la casa de Dios, somos el templo del Espíritu de Cristo. Cuando Dios te ve a ti, no te ve a ti, ve a Cristo. Dios no está molesto contigo. No importa si haces bien o haces mal. No importa si estás guapo o estás feo. No importa si estás gordito o flaquito. No importa si estás joven o niño o ancianito como yo te lo estoy platicando. Eso Dios no lo ve.
Dios ve los méritos, la satisfacción que Cristo le dio al Padre, lo ve en nosotros, porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. Y dice otra vez, Romanos capítulo 5, regresamos. Verso 2 dice, porque también tenemos entrado por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Una vez que nuestro pasado quedó justificado, nosotros entramos en una etapa de la gracia, del favor de Dios, y dice la palabra, estamos firmes. ¿Qué significa la palabra firme? En griego la palabra firme es debaios, que quiere decir constante, permanente, seguro, sólido. Es un hecho que nadie puede mover. Es un lugar seguro, es un lugar permanente, es un lugar sólido. Estar bajo la bendición de Dios es una seguridad, es permanente, nadie lo puede mover. Nadie te puede quitar de ahí, nadie te puede trasladar de ahí. A donde vayas estarás siempre bajo la gracia de Dios, bajo el favor de Dios, bajo la bendición de Dios. Y no es por ti. Deja de verte a ti. No es por tus hechos, no es por tus acciones. Era por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que dejó perfectamente satisfecho al Padre en esa cruz. Cuando yo entiendo que mi salvación no depende de mí, quiero decirte algo, me da una paz y me da un descanso impresionantes. Ya no me tengo que cuidar, no me tengo que vigilar, no tengo que hacer una introspección. A ver qué hice, qué no hice, si lo hice bien, si no lo hice bien, si me equivoqué, si no me equivoqué, si me vestí de verde, si me vestí de azul, si me vestí de negro. No depende de mí. Dependió de Jesucristo. Y Jesucristo es eterno. Y Jesucristo no cambia. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mi salvación es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y dice Efesios capítulo 5, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto es, en nuestro pasado hemos sido justificados, en nuestro presente estamos en la bendición, en el favor de Dios, y en nuestro futuro estamos viendo con esperanza que vamos a obtener la gloria de Dios. Amén. Ojo. Quien cree que no es salvo no puede caminar hacia la esperanza de Dios. Es imposible. Porque siempre está creyendo que no va a llegar. Y quien cree que perdió su salvación o quien cree que puede perderla, esto es, fíjate bien, lo que Dios hizo me salvó. Y yo creo que lo que yo hago me quita de la salvación. Fíjate bien, el peor pecado que puede existir sobre la tierra. No son mis acciones. El peor pecado que puede existir en la tierra no son mis acciones. El peor pecado que puede existir en la tierra es creer que lo que Cristo hizo no fue suficiente y que ahora yo tengo que completar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Algunos creen que los malos pecados son nuestras acciones. No, Señor.
Nuestras acciones no son los malos pecados. Los malos pecados es no creerle a Dios. Ese es el peor, el más grande, el más humillante para Dios de todos nuestros pecados. Así que en el futuro tú y yo vamos caminando con la esperanza de vivir la gloria de Dios. Por eso no nos preocupa lo que pase ahora, ni lo que preocupa lo que pase mañana, ni nos preocupa lo que obtengamos hoy o lo que dejemos de obtener, porque eso no es un premio para nosotros. El único premio que nosotros buscamos es vivir en la gloria de Dios. Amén. Te quiero dar una noticia y es buena. Para ti y para mí no existe futuro sin Cristo. Para ti y para mí no existe futuro sin bendición. Para ti y para mí no existe futuro sin el amor y la gracia de Dios en nosotros. Hay algunos que se preocupan mucho por lo que va a pasar mañana. ¿Y qué va a suceder? El país está mal. ¿Y qué va a suceder? Los libros de texto. ¿Y qué va a suceder? Porque ahora ya los niños se quieren vestir como niñas. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Y que el dólar, y que el Bitcoin, y que no sé qué, y que... Amados, podemos vivir en paz. Nuestra salvación no depende de nosotros ni del mundo. Nuestra felicidad no depende de nosotros ni del mundo. Nuestra prosperidad no depende de nosotros ni del mundo. Siempre dependió de Cristo, está dependiendo de Cristo y dependerá de Cristo. No hay otro tipo de vida para nosotros. Hay ocasiones en que tenemos defectos. No me miren a mí. Hay ocasiones en que tenemos defectos o debilidades o ansiedades o angustias. ¿Sabes qué? O temores. ¿Sabes qué significa eso? Eso significa que tu vida estás queriendo que dependa de ti. Cuando quieres que tu vida dependa de ti, entras en frustración, en angustia, en temores, en miedos, en estrés, en complejos. Porque nunca jamás nuestra vida puede depender de nosotros. Nosotros podemos confiar en que nuestra vida depende de Cristo. Ahí está nuestro descanso, ahí está nuestra sanidad, ahí está nuestra libertad, ahí está nuestra prosperidad, porque Cristo es responsable. Él, cuando fue a la cruz, no fue porque Él necesitaba ir a la cruz. Cuando Él fue a la cruz, fue porque tú y yo necesitábamos ir a la cruz. Y no solamente tú y yo, sino todo el mundo. Todo el mundo necesitaba ir a la cruz, pero Cristo fue a la cruz por todo el mundo. Es segunda de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 2. Dice así: Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y ese es el Evangelio. Cristo murió por los pecados de todo el mundo.
Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado de todo el mundo. Y es una pena, créemelo, es una pena ver que hay tanta gente en el mundo que se está perdiendo, que está yendo al infierno y no tienen pecado. Van al infierno sin pecado. Entonces, ¿por qué van al infierno? Por no creer que todo su pecado había sido perdonado. Se llevan su pecado en su corazón y en su mente y se van al infierno. Es un desperdicio. Por eso Jesús dijo, id por todo el mundo, predicar este evangelio a toda criatura. Todos son perdonados. El pecado de todos es pagado. Y eso es lo que hay que anunciar. Que no se vayan al infierno sin saber que no tienen pecado. Pero te quiero comunicar rápido. ¿Qué pasa mientras nosotros vamos caminando hacia la gloria de Dios? Primero, si ya no tenemos pecado, ¿qué pasa con la acusación y la condenación? Romanos capítulo 8, verso 32. Romanos 8, 32, 33. Dice así Romanos 8, 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Verso 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que los justifica? ¿Quién puede acusarte si Dios ya te justificó? ¿Quién puede lanzar una acusación contra ti si Dios mismo te ha justificado? ¿Quién es el que condenará si Cristo es el que murió para que ya no hubiera ninguna condenación? Y más aún, el que también resucitó, el que además está a la lista de Dios y que también intercede por nosotros, intercede por ti, intercede por mí. No hay acusación, no hay condenación. No podemos vivir acusados, no podemos vivir condenados por el mundo, ni por Satanás, ni por los ángeles, ni por ti mismo tampoco. Tenemos la muy mala enseñanza y costumbre de que si hicimos algo equivocado, la condenación viene a nuestra vida. La condenación viene a nuestro corazón. La condenación viene a nuestros pensamientos. Y eso no existe para Dios y no debe de existir para ti. Eso no existe para Dios, no puede existir para ti. Tú no puedes vivir bajo acusación tuya, no puedes vivir bajo condenación tuya, ni puedes acusar a nadie, ni puedes condenar a nadie. Amén. Algo maravilloso sucede. Romanos capítulo 7, verso 4. El poder de la ley termina. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El poder de la ley ha terminado.
La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y el poder del pecado es la ley. El poder del pecado es la ley. Porque si no hubiera ley no conoceríamos el pecado. Pero para nosotros que no hay pecado, no hay acusación, no hay condenación, entonces tampoco hay ley. El poder de la ley terminó en nosotros. Y si no hay pecado, y si no hay acusación, y si no hay acusación, ¿qué crees? Tampoco hay muerte. El poder, la paga del pecado es. ¿Tienes algún pecado? ¿Cómo? No. ¿Alguien tiene algún pecado? Levante su mano. No tenemos pecado, ya todos fueron perdonados. Si no tenemos pecado, no podemos morir. No podemos. Porque no hay paga que nos lleve a la muerte. Vamos a vivir eternamente. Ese es nuestro premio, caminando hacia la gloria de Dios. Y no solamente el poder de la muerte ha terminado, pero tengo otra noticia buena. Vamos a Colosenses capítulo 2, verso 13. Dice así la palabra de Dios: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. El poder de Satanás para nosotros ha terminado. Ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Existe? Sí existe. ¿Tiene poder? Sí, y mucho. Pero sobre ti y sobre mí no tiene poder. No tiene poder. Fue exhibido públicamente en la cruz del Calvario. Y cuando fue a la cruz del Calvario, quitó, le arrebató toda la lista de pecados que habías hecho, con los que te acusaba, con los que te condenaba, y la clavó en la cruz del Calvario. ¿Y qué crees? Ya nadie la bajó de la cruz. Ahí se quedó y ahí se perdió. Ya no hay poder de Satanás sobre ti. Ay, pastor, es que el diablo me trae de la cola. ¿Cuántas veces me han dicho, quería yo hacer eso, pero el diablo metió la pata y me caí? No es cierto. No es cierto. Él no tiene poder sobre nosotros. Nosotros tenemos poder sobre él. Porque el Espíritu de Cristo está en nosotros, nosotros tenemos poder sobre él. Jesús dijo, os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y ningún mal les hará daño. Creo que me anticipé, quiero pedir al grupo de alabanza que pase, por favor.
para que se despierten, para que no estén dormidos. Fíjate bien lo que te voy a decir. Si mi salvación dependiera, aunque fuera, creo que las mujeres ya no usan medias, ¿verdad? Antes las mujeres usaban medias y eran unos hilitos delgaditos, delgaditos, delgaditos. Si mi salvación dependiera de alguna de mis acciones, de algunos de mis pensamientos o algunas de mis emociones, en este mismo día, dentro de media hora, yo ya no sería salvo. Se acabaría mi salvación. Porque dice la Biblia que no hay nadie que haga siempre el bien y no peque. No hay nadie. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. La buena noticia, amado, amada, es que somos salvos para toda la eternidad. Que no hay poder ni autoridad que nos pueda quitar la salvación. Que estamos y vivimos firmes, sólidos en la bendición de Dios y que nadie nos puede quitar de ese lugar, porque fue Cristo el que nos colocó en ese lugar. Y que en el futuro, para nuestro futuro, solamente nos espera la gloria de Dios. Y vamos caminando hacia allá, vamos caminando hacia la gloria de Dios. Cada día que pase, estamos caminando hacia la gloria de Dios. Otra vez, de otra manera, cada día que yo vivo, me falta menos para llegar a la gloria de Dios. Y ese es nuestro premio principal. No buscamos bienes materiales, no buscamos cuentas bancarias gordas, no buscamos satisfacciones físicas, emocionales. ¿Qué es lo que buscamos? La comunión con Cristo y la vida eterna en la gloria de Dios. Ese es nuestro gran premio. No buscamos otro. Y ese premio lo tenemos asegurado. No por ti o por mí o por nosotros mismos o por cómo nos vemos. Lo tenemos asegurado por los méritos de Cristo. Los méritos de Cristo no pueden ser cambiados, movidos, no pueden ser trasladados. Así nuestra salvación no puede ser cambiada, ni movida, ni trasladada. Y eso me da paz, eso me da confianza. Estoy parado. Cristo me paró bajo la bendición de Dios. Cristo me paró bajo el favor de Dios. Y ahí vivo, ahí vivimos tú y yo, bajo el favor de Dios, bajo la gracia de Dios, bajo el premio de Dios, y nadie nos puede mover, nadie nos puede quitar, nadie nos puede trasladar. Lo que es más, cuando nos movemos, el favor de Dios va con nosotros. Cuando nos movemos, la gracia de Dios va con nosotros. Cuando nos movemos, la luz y la misericordia de Dios se mueven con nosotros. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Esas son las buenas nuevas que Cristo dijo: id y predicar este Evangelio
a toda criatura, en todo el mundo, que todo el mundo sepa que no hay más pecado, que todo el mundo sepa que los pecados no tienen ninguna importancia, que lo que tiene importancia es nuestra fe en que Cristo pagó por todos los pecados de todo el mundo, de todos los tiempos, de todas las edades. Una persona me preguntó: pastor, ¿Cristo perdonará mis pecados futuros? Le dije: ¿hace cuántos años murió Cristo en la cruz? Pues hace más de 2000. Cuando Él murió en la cruz, ¿tus pecados estaban en el presente o en el futuro? No, pues en el futuro, y muy en el futuro. ¿Y fueron perdonados? Sí. Entonces, Cristo puede perdonar tus pecados futuros. ¿Alguien dice no? ¿Todos decimos que sí? ¡Claro! Debemos de tener descanso y reposo. Tenemos que tener seguridad. Hay algunas personas que me dicen: pastor, ¿inicio este negocio o no lo inicio? ¿Lo hago con fulano o lo hago con sutano? Pastor, ¿empiezo a vender esto o mejor esto? El que está bajo la bendición de Dios, fíjate bien, lo que haga va a prosperar, no por él, porque estamos bajo la bendición de Dios gracias a Cristo. Lo que haga, vende chicles, vende muéganos, vende libros, vende seguros, vende ¿qué más? Brownies, refacciones. Lo que venda, lo que haga, va a prosperar porque estamos bajo la bendición de Dios gracias a Cristo Jesús. Eso no va a cambiar. Deja de verte a ti. Deja de ver las circunstancias. Y aprende a ver a Cristo en todo momento y en todo lugar. Porque de Él proviene nuestra bendición, nuestra salvación, nuestra prosperidad, nuestra sanidad eternas. Amén. Me quise apurar y sí me apuré. Vamos a escuchar un canto antes de continuar.